Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera reunión de este nuevo ciclo de encuentros que lo veníamos programando desde hace bastante tiempo. Originalmente habíamos pensado en hacer desayunos, pero ahora con esta nueva herramienta nos pareció mucho más útil y más productivo facilitar la participación de todos los profesionales respetando la dispersión que tienen en nuestra jurisdicción primera. La temática de los encuentros, tanto de este como los que van a seguir, surge básicamente del trabajo diario, cotidiano del sector de legalizaciones y del servicio de asesoramiento que se brinda desde hace más o menos un año y medio, identificando cuáles son las preguntas frecuentes o cuáles son los temas de consulta recurrentes, y bueno, a partir de ahí armamos un listado de temas y para el día de hoy elegimos este relacionado con el patrimonio neto. El formato que buscamos darle es de trabajar con grupos reducidos, por eso a lo largo de la jornada ustedes van a ver que no vamos a superar las 25 o 30 personas, pensando básicamente en que se permita el intercambio. O sea, vamos a tener un desarrollo eminentemente práctico, con casos, con ejemplos, pero la idea es que cada uno pueda ir participando, haciendo conocer sus inquietudes, sus opiniones, o haciendo alguna consulta, y el hecho de trabajar de esta manera seguramente va a ser enriquecedor para fomentar la participación. Y también hemos establecido un lapso de tiempo reducido, fijando un horario de inicio y un horario de cierre, también un poco con la idea de que cada uno sepa que a las 9, 9 y media va a estar desocupado para poder seguir con sus labores cotidianas. Todo el ciclo va a estar a cargo del responsable del servicio de asesoramiento, el contador Hernán Perotti, y de nuestro nuevo gerente de legalizaciones y matrículas, también el contador Lucas Basair. Sí les pedimos de que, a los efectos de poder cumplir con estas pautas de hacerlo acotado en el tiempo y hacerlo dinámico y eminentemente práctico, les pedimos que las participaciones que vayan teniendo sean específicamente relacionadas con el caso que estamos tratando, y no tratar de resolver algunas otras cuestiones particulares que eso merecen quizá el pedido de un turno para que eso sea atendido a través del servicio de asesoramiento. Así que bueno, todo esto acá lo vamos a estar también grabando para poder subirlo a nuestro canal de YouTube, para que cualquiera de ustedes pueda utilizarlo como un repaso, una nueva guía, y también para ofrecerlo a los profesionales que hoy no pudieron participar. Lucas, Hernán, les cedo la palabra, agarren ustedes la posta. Bueno, buen día para todos y bueno, le cedo la palabra a Hernán, arranca cuando quieras nomás. Bueno, perfecto. Buenos días a todos los presentes, agradezco muchísimo la presencia y bueno, también agradecer a Horacio por la presentación, a Lucas por el acompañamiento permanente, y bueno, de estas interacciones surgen, creo que, cosas muy interesantes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, como ya anticipó Horacio, la idea de estos encuentros es crear un espacio por ahí que nos permita vincularnos e intercambiar algunas inquietudes sobre temas puntuales. Vamos a ver qué pasa con esta primera experiencia, que esperemos que sea satisfactoria. En esta ocasión venimos con dos temas en particular. Uno, el de AREA, o modificaciones al resultado de ejercicios anteriores, y en una segunda instancia trabajaremos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la reexpresión, es decir, con el ajuste por inflación, en particular de las partidas de patrimonio neto que siempre están generando algún ruidito o algunas inquietudes. La idea es, vamos a hacer una revisión de algunas cuestiones normativas, digamos, para enfocarnos, y después vamos a pasar algunos ejemplos o casos prácticos muy breves, pero bueno, pueden servir de disparadores y también, digamos, poner en evidencia alguna inquietud. No tengo ningún inconveniente en que me interrumpan, levantan la mano, y frenamos ahí, porque bueno, por ahí cuando uno trabaja con ejemplos, pueden seguramente surgir alguna duda en el medio.
Cuando nosotros hablamos de AREA, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de modificación a la información de ejercicios anteriores. Y esa modificación tiene que ver con una modificación al patrimonio neto inicial de un periodo en el cual estamos informando, ¿sí? Que modifica los resultados anteriores. Sin embargo, esta no es la única modificación que muchas veces tenemos a información de ejercicios anteriores. Y acá estoy hablando de un concepto un poquito más amplio que el de AREA, que es el de la modificación de la información de los ejercicios anteriores. Porque además del AREA podemos tener ciertas modificaciones, muchas veces hacemos cambios en la presentación cuando clasificamos algunas partidas de manera diferente a lo que veníamos haciendo en ejercicios anteriores. Y ahí la RT8, ¿sí?, nos dice que tenemos que adecuar, digamos, cuando aplicamos ese cambio en las partidas del ejercicio corriente, también cambiar la información comparativa de los periodos anteriores. Se trate de una AREA o no se trate de una AREA, ¿sí? Y en todos esos casos tenemos que exponer cuál es la naturaleza de esa modificación que hicimos, el importe de las partidas o grupo de partidas que estamos adecuando y cuál es el motivo por el cual estamos haciendo esa modificación. Entrando más en el tema de AREA, que es el que nos ocupa hoy, creo que es importante que nosotros delimitemos dos cuestiones. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de AREA? ¿Sí? Y esa respuesta la encontramos en varias normas, en la RT17, en la 41, tanto en la primera como en la segunda parte, y también tenemos el concepto de AREA definido como tal en la RT8 dentro de la sección que refiere al estado de resultados. Y vamos a ver que ese concepto, digamos, esa adecuación que nosotros estamos haciendo a los resultados de ejercicios anteriores, nos entra a pegar comparativamente en diferentes estados, ¿sí? En el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado, principalmente en el estado de evolución del patrimonio neto, que es el estado en el cual queda evidenciado, pudiendo también quedar evidenciado como tal. Digo evidenciado donde uno lo ve como AREA, ¿sí? Donde aparece, digamos, expresado como tal. También puede aparecer dentro del estado de flujo de efectivo, en el caso de que se modifiquen los saldos al inicio del efectivo. Y tenemos también referencias a información complementaria, digamos, ya que cuando se dan estas situaciones de ajustes, ¿sí?, tenemos que, como ya dijimos, exponer cuál es la causa, el motivo y la naturaleza de esos ajustes resultados de ejercicios anteriores. Estos AREA, estos ajustes, digamos, ¿por qué se pueden producir? Es decir, ¿cuándo estamos hablando de una AREA? Dos motivos pueden causarlo. Uno, que estemos corrigiendo errores en los resultados que nosotros hemos informado en ejercicios anteriores. Esto implica que tengamos que modificar los resultados acumulados hasta la fecha, ¿sí?, corrigiendo por ende el patrimonio neto al inicio del periodo que estamos informando. O bien puede ser que estemos aplicando una norma de medición distinta a la que estamos utilizando, ¿sí?, y eso nos lleve a adecuar la información de los periodos anteriores, ¿sí? Hay algunas excepciones que están enunciadas en la RT17, digamos, al reconocimiento de una AREA, que son muy puntuales, tienen que ver con la primera aplicación de la RT17, o bien cuando aplicamos el modelo de la revaluación, donde nosotros, si bien cambiamos el criterio de medición al aplicar este modelo, en realidad no computamos AREAs, sino que en ese momento reconocemos un resultado diferido a través de la cuenta saldo por revaluación, ¿sí? Esa es una de las excepciones que tenemos de reconocimiento de AREA. En cuanto a, digamos, ¿qué no sería una AREA, no es cierto? Que esto parece a veces como muy evidente, pero no lo es tanto, digamos, y esto hay que tenerlo también en claro. No vamos a computar AREA cuando cambien las estimaciones contables, porque ahora tenemos nuevos elementos de juicios que no teníamos disponibles al momento que emitimos los estados correspondientes a los ejercicios anteriores. Es decir, nosotros permanentemente estamos recurriendo al uso de estimaciones en contabilidad, sea porque estimamos la vida útil de un bien de uso, o sea, por ejemplo, cuando decidimos constituir una previsión frente a un hecho contingente. En la constitución de esa previsión
al cierre de un ejercicio, nosotros estamos haciendo una estimación que involucra tanto la posible ocurrencia de ese hecho en el futuro, es decir, el grado de probabilidad, y además estamos estimando, digamos, cuantificando ese efecto en el patrimonio futuro. Ese hecho contingente en algún momento puede o no confirmarse, y esa confirmación, vamos a suponer que yo hice una previsión para créditos incobrables al cierre de un ejercicio. Al ejercicio siguiente se dan las incobrabilidades, y esas incobrabilidades es muy probable que no coincidan con lo que efectivamente yo había previsionado, ¿sí? Esa diferencia entre lo previsionado y la incobrabilidad real no implica la necesidad de hacer un ajuste al resultado de ejercicios anteriores si esa previsión yo la estimé correctamente con la información que tenía disponible a la fecha de cierre, ¿sí? En todo caso, la diferencia va a ser un resultado del ejercicio en la que se confirma ese hecho que hasta el cierre pasado era contingente. Y bien, tampoco va a ser una área cuando cambien las condiciones preexistentes o bien ocurran situaciones que son claramente diferentes a lo que había ocurrido en el ejercicio anterior, porque bueno, son claramente hechos nuevos que van a impactar en los resultados del ejercicio corriente. Esto lo aclaro porque en algún espacio de consulta surgió un caso de un colega que tenía esta duda si debía él ajustar los resultados de ejercicios anteriores cuando había diferencias con lo previsionado en el caso de créditos incobrables. En lo que hace a cuestiones de exposición, ¿sí? De toda la normativa que tenemos, que teníamos expresada en unas diapositivas anteriores, sintetizamos lo siguiente, ¿no es cierto? ¿En qué aspectos de la información nos va a incidir el reconocimiento de una área? En el estado de situación patrimonial, nosotros no vamos a encontrar ninguna partida que se denomine área, sino que lo que vamos a readecuar son las cifras del ejercicio anterior, de aquellas partidas que son incididas por ese ajuste de resultados, es decir, los activos y los pasivos del ejercicio anterior ya los vamos a presentar corregidos con el efecto de ese área. Esto no quiere decir que estemos cambiando el ejercicio anterior, sino que estamos cambiando o adecuando la información comparativa. En el estado de resultados vamos a readecuar y presentar, es decir, vamos a corregir aquellas partidas y cifras del... Sí. Bien, pensé que había alguna inquietud. Sí, Marcelo tiene, Hernán, una consulta. Porque no vi las manos, perdón. No sé si no me... Buen día, Hernán. Sí, ¿cómo está, Marcelo? Buen día del todo, un gusto escucharte, Hernán. Con respecto a la filmina anterior, un caso típico es el caso de una inspección que esté ajustando impuestos de periodos anteriores, ¿no es cierto? ¿Cómo ves este caso? Supongamos ahora, en el ejercicio 2022, me llega un ajuste de impuesto a las ganancias, evaluación de existencia final del ejercicio 2018. Bien, ahí yo creo que ese es uno de los temas que tenemos a tratar y que lo tenemos dentro de los ejemplos, si querés después lo comentamos. Ah, perdón. Pero, no, está perfecto porque es justamente un tema que genera, a mí me genera inquietud y a muchos colegas también, porque se nos entra a mezclar los criterios impositivos con los contables, ¿sí? Y qué es una corrección desde el punto de vista impositivo, que puede o no coincidir con una corrección, digamos, de los criterios contables de reconocimiento y medición, ¿sí? Muchas veces hay ajustes que vienen, ¿no es cierto?, traccionados, por ejemplo, por presunciones, ¿sí?, que hacen los inspectores y el contribuyente acepta, y que a mi entender merecen un tratamiento bastante particular que después lo vamos a conversar, ¿sí? Y justamente el caso que también traigo después a continuación tiene que ver con determinaciones impositivas, así que bueno, viene bien la inquietud. Respecto al estado de resultados, ahí también readecuamos las partidas del ejercicio anterior, siempre que este ajuste provenga, digamos, del ejercicio anterior y no de uno previo al anterior, ¿sí?
Porque otra cuestión que vamos a tener que identificar o a intentar identificar siempre que sea posible, es decir, en qué periodo se origina, digamos, ese ajuste. Lo que sí tiene que quedarnos en claro, y esto a veces se ve en los balances, es que el área no es una partida del estado de resultado del ejercicio. No va a haber una línea en el estado de resultado que diga área, ¿sí? Directamente se van a exponer las partidas del ejercicio anterior corregidas. En el estado de evolución de patrimonio neto, decíamos, es donde queda bien evidenciado el área, porque ahí yo tengo que exponer los saldos iniciales por el valor anterior, tal cual fue, digamos, presentado en el estado contable anterior, ¿sí? Acá hago una aclaración, digamos, estando en un contexto de reexpresión a moneda homogénea, siempre que hablamos de cifras iniciales, saldos iniciales, ¿sí? Implica su previa reexpresión a moneda homogénea, ¿sí? Ese saldo inicial, tal cual fue presentado y por caso reexpresado, luego una línea donde nosotros dejamos expuesto que hay un ajuste de resultados de ejercicios anteriores o una modificación, donde corregimos ese saldo inicial, y una línea posterior con el valor corregido, es decir, el saldo inicial modificado. Esto ahora después lo vamos a ver en una diapositiva siguiente gráficamente. También podría ser que el estado de flujo efectivo se vea modificado, es decir, que se modifiquen como consecuencia de una área, ¿sí? Los saldos de efectivo al inicio. En ese caso, tendrá el mismo tratamiento que ocurre en el patrimonio neto, con la exposición del importe original, digamos, los saldos iniciales, la modificación de ese saldo inicial y el saldo inicial corregido. Y también con la necesidad después de corregir las cifras comparativas de aquellas partidas que pudieron haber también cambiado, si no solamente ese saldo inicial. Y en información complementaria, muy importante que siempre se referencien notas, digamos, de qué se trata el área. ¿Sí? No alcanza con que yo en el estado de evolución de patrimonio neto ponga una línea que diga área, ¿sí? Y dejo un importe, digamos, que el usuario de la información no sabe qué es lo que ocurrió. Tengo que decir a qué obedece ese ajuste, ¿sí? Cuáles son las partidas de los distintos estados que fueron modificados, es decir, qué modificación hice en el estado de situación patrimonial, qué hice en el estado de resultado, ¿sí? Y por qué motivo lo hice. Decíamos, en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Nosotros tenemos en las columnas los distintos elementos componentes del estado de evolución del patrimonio neto, y luego en las filas tenemos los motivos de las modificaciones, ¿sí? a esos elementos. Pero la primera línea, digamos, que nosotros tenemos son los saldos al inicio del ejercicio, que son los del ejercicio, los de cierre del ejercicio anterior. Ante la ocurrencia de un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, vamos a introducir esa línea de modificación de saldos al inicio o de área, ¿sí? Referenciando en información complementaria lo que ya dijimos, para luego obtener así los saldos al inicio modificados. Esa modificación, digamos, tiene que exponerse neto del efecto del impuesto a las ganancias, ¿sí? Después veremos qué consideraciones hay también, si eso implica algún cambio en la determinación de impuestos, o bien si estoy aplicando el método del impuesto diferido, también tendré incidencia en ese sentido. Bien, seguimos entonces para no detenernos, y acá viene a colación también lo que mencionaba Marcelo, digamos, casos frecuentes que se presentan, ¿sí? Errores en la medición, digamos, vamos a distinguir entre modificaciones, fíjense, yo titulo modificaciones, porque en realidad vamos a hablar de algunas modificaciones que implican un ajuste de resultados y otras modificaciones que pueden pegarle al patrimonio neto, pero que no inciden en resultados no asignados. Los que tienen que ver con ajuste de resultados, digamos que esto no es taxativo, simplemente es ejemplificativo. Por ejemplo, si tenemos un error en la medición de bienes de uso, ¿sí? Detectamos una diferencia en el cálculo de amortizaciones, un error en el Excel, tiramos mal la fórmula y al otro ejercicio nos damos cuenta de ese error, ¿sí? Errores en el proceso de reexpresión, digamos, a veces de un ejercicio al otro salta, digamos que metimos mal un coeficiente, la fórmula estaba mal referenciada, ¿sí? Y estas cosas suelen ocurrir,
digamos, y esto incide en distintas partidas. La aplicación por primera vez de alguna norma, digamos, la que todos queremos esquivar, o la mayoría, el método del impuesto diferido, ¿sí? Digamos, que produce la necesidad de determinar esas partidas al inicio, digamos, del ejercicio por el cual empezamos a aplicar el método. Y acá, por eso lo marco con un asterisco en rojo, justamente, ¿no? Rectificación de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias, por decisión del ente o a requerimiento del fisco, ¿sí? Ahí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, el ajuste impositivo en sí, ¿sí? Que genera al momento, digamos, de la rectificación del impuesto, el nacimiento de un pasivo, ¿sí? El nacimiento de un pasivo por impuesto a las ganancias. Le dice Marcelo, ¿eso es impuesto del ejercicio? Creo que por ahí pasa tu duda. ¿Es un gasto del ejercicio o un ajuste de resultados de ejercicios anteriores? ¿Qué opinan? ¿Por qué sí, por qué no? Marcelo. Yo lo que pienso es que es de este ejercicio porque, yendo a la primera filmina que habías mostrado, o una de las primeras, no recuerdo, es un hecho con el que no contábamos el emisor de los estados contables al momento de la confección. En el ejemplo que estaba dando, si el ajuste corresponde al periodo fiscal 2018, y estamos parados en el 2021, que es cuando recibimos la inspección y luego la propuesta de ajuste, nosotros en el 2018, al momento de la emisión de esos estados contables, esta información que el fisco pretende cobrarnos ahora, no la teníamos, entonces es un hecho nuevo. Sí, ahí considerando que estás hablando de información nueva, pero también podría ser que el fisco te haga notar un error y que vos lo estés corrigiendo, ¿sí? Por ejemplo, que en la declaración jurada computaste gastos que eran no deducibles. Si uno considera eso como un error, ¿sí? Uno se vuelve para atrás y decía, bueno, este fue un error, ¿sí? El cómputo de un gasto que no es deducible, por lo tanto, me incrementa, digamos, el resultado impositivo y vinculado a la obtención de una ganancia, digamos, en ese periodo, ¿sí? Ahí podríamos aparear, digamos, el resultado del ejercicio anterior con ese impuesto, ¿sí? Determinado, hoy rectificado, ¿sí? Sí, Eso Hernán, por un lado, sí. Sí, si yo no malinterpreto, siempre al tratarse de rectificativas, es justamente porque está rectificando información de ejercicios anteriores, siempre se va a tratar de AREA, ya sea de que sea un hecho conocido o no. Si el fisco te lo está rectificando, es porque pertenece a otro ejercicio y no al presente. Bien, bien. Yo coincido con la postura de Lucas, pero digamos, por eso lo someto un poco, digamos, para que digamos, quede evidenciado esto, porque a veces hay criterios dispares en este sentido, pero el impuesto a la ganancia tiene estricta vinculación, digamos, con el ejercicio en el cual se generan, digamos, los resultados que están siendo objeto, digamos, de gravamen, ¿sí? Sí, sí. Lo que Claudio, sí hay que... Sí. Claudio quería hacer una consulta. Sí, por favor. No estoy viendo no me aparecen las manos, por eso. No, las veo yo. Ah, bien, así que frename. Dale, dale. Sí. Estás muteado, Claudio. No se te escucha. A ver, ahora. Hola. Ahí está, Sí. ahora sí. No, que decía que levanté la mano, pero iba en consonancia con lo que decía Lucas. A veces el fisco no... Yo lo que tengo en los últimos casos es que el fisco busca y te aplica y justifica el ajuste con una rentabilidad promedio de la agencia. Entonces ya ahí es una medida más recaudatoria que errores que se pudieron cometer o comprobantes que se presentaron y no correspondían. A raíz de eso, bueno, yo tomé el criterio del devengado y generalmente las declaraciones juradas que se rectifican son del 18 en este momento, o 17,
y yo aplico el AREA y no deduzco el impuesto a la ganancia que se generó por diferencia en el balance, por ejemplo, del 2021. Bueno, eso es un criterio particular, ¿no? Esto no es que no reconozca el criterio de Marcelo, que también me parece que puede ser válido. Lo que me parece, esto que mencionas, Claudio, de esas presunciones, son las que justamente me parece también, por ahí, es las que más ruido nos hacen, porque yo digo, pero si acá yo no tengo, ¿no es cierto?, un error. Acá hay, ¿no es cierto?, te dicen, bueno, aplicale tal importe mayor a las ventas, rectificame acá, rectificame allá, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que marcar es lo siguiente, digamos, al margen de que vamos a suponer que vamos a tomar el criterio que sí, que, digamos, que vamos a tener AREA contra impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo que no tenemos que mezclar son justamente los ajustes de índole impositiva que no necesariamente implican que yo tenga que ajustar otras cuestiones de mi contabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que el inspector propone un ajuste en la vida útil de los bienes de uso, que yo decidí amortizar por 5 años y me dice, no, esto tenemos que amortizar por 10, por 20, ¿sí? Es decir, esa diferencia, digamos, que a mí me marca el inspector, no implica que yo tenga que cambiar mi criterio contable si yo sostengo que de lo contable eso es correcto, ¿sí? Que refleja la pérdida de valor, digamos, por desgaste, digamos, ¿sí?, de los bienes de uso. ¿Se entiende la diferencia? Porque muchas veces el colega, digamos, esto ha pasado en el espacio de consulta, plantea el ajuste y dice, yo tengo que ajustar todo esto, ¿sí? Porque me sacó esto, me observó esto. Ojo, ¿sí? Son cosas diferentes. Del impuesto a las ganancias, sí, digamos, surge el pasivo, ese es un hecho que ocurre indefectiblemente. A lo otro habrá que frenarse un poquito y analizar. Bien, continúo. Respecto a los ajustes que no implican AREA, ¿sí? Yo, digamos, acá les cito, por ejemplo, la posibilidad de que tengamos errores en ciertos elementos del patrimonio neto, pero que la corrección de esos elementos no inciden en los resultados. Sin embargo, implican una disminución de patrimonio neto, o un aumento en su caso. Por ejemplo, teníamos aportes irrevocables en el ejercicio anterior, que erróneamente los consideramos aportes irrevocables, porque deberían haberse clasificado como pasivos por no haber reunido las condiciones que establece la RT 17 o la 41 para que sean considerados como tales. En ese caso, implicaría reducir los aportes irrevocables del patrimonio neto de manera retroactiva y considerarlos un pasivo, ¿sí? Ese es un movimiento del patrimonio neto que no pasa por resultados no asignados, ¿sí? Es una corrección directamente de ese elemento en particular. También podría ocurrir que aplique el modelo de revaluación y detecte un error, ¿sí? En ese caso, si yo corrijo el saldo por revaluación, esa corrección no incide en el estado en los resultados anteriores, perdón, ¿sí? También puede haber que yo haga algún tipo de ajuste, de adecuación, de exposición de partidas, porque aplico una nueva norma que se vio modificada en el ejercicio actual y adecuo las partidas de manera retroactiva, ¿sí? Por ejemplo, un agrupamiento de partidas, digamos, del estado de situación patrimonial de la RT22 modificada por la 46, ¿sí? Ese es un cambio que yo hago que, por más que no sea una área, debería, digamos, mencionar que hice la adecuación. O bien que haya agrupado erróneamente, digamos, ciertas partidas y lo corrijo en el ejercicio actual, ¿sí? Eso no incide en resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver el caso. Justamente el área que traigo viene originado en un ajuste impositivo, ¿sí? Digamos que no importa tanto si me lo detecta el fisco o si lo detecto yo, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de un cierre de ejercicio 2021, una empresa, ¿sí? Una empresa detecta que en relación con el impuesto a los ingresos brutos liquidó erróneamente el periodo 10 del 2020, o sea, liquidó mal un periodo del ejercicio inmediato anterior. Entonces rectifica en el mes de agosto del 2021. Puede ser que puso mal la base imponible, erró en la tasa, no importa, digamos, pero lo que sí está bien claro que de esa rectificación surge a la fecha de hoy un mayor impuesto a los ingresos brutos a pagar. Acá obviamente, por el tiempo que disponemos y la necesidad de que sea entendible, vamos a trabajar en moneda nominal y voy a prescindir del devengamiento, por ejemplo, de intereses resarcitorios, ¿sí?
simplemente es para dejar expuesto, digamos, cuáles son las partidas que se modifican. Digamos, en el mes de agosto del 2021 detectamos el error y rectificamos, ¿sí? Rectificamos. Ese impuesto a los ingresos brutos del periodo 10 del 2020 está vinculado con los ingresos del ejercicio anterior. Por lo tanto, digamos, sería una corrección, ¿sí? De la información del ejercicio anterior y lo reconocemos como AREA. El registro que haríamos sería una AREA, ¿sí? Que reduce los resultados de ejercicios anteriores, contra, digamos, acreditando la cuenta impuesto a los ingresos brutos a pagar. En este caso, por 650 pesos. Eso implica distintas adecuaciones de la información, ¿sí? Y de la información comparativa en especial. ¿Por qué? Porque nosotros en el estado de situación patrimonial comparativo que presentamos del 2020, o sea, nosotros presentamos hoy 2021, pero comparativo 2020. Entonces, ¿qué adecuaciones tenemos que hacer? En el 2020 vamos a presentar dentro del pasivo deudas fiscales incrementadas en 650 pesos, como si esa liquidación ya se hubiese hecho correctamente en el 2020. Dentro del estado de resultados vamos a tener que incrementar comparativamente en 650 pesos los gastos, ¿sí? O sea que se va a ver reducido ese resultado. En el F, guarda, porque si aplicamos método directo no vamos a tener modificaciones, pero si aplicamos el método indirecto vamos a tener una modificación en el resultado del ejercicio, una necesaria adecuación, por más que no cambien los flujos de efectivo, ¿sí? Y en el estado de evolución de patrimonio neto, ahí es donde se produce, decimos, ¿sí? La evidenciación, digamos, de esta área, modificando los saldos al inicio del ejercicio actual. Vamos a ver esto ahora, digamos, expresado en los distintos estados. Acá tenemos, a ver, de manera muy simple, este material después se lo vamos a compartir. De todos modos, quiero que nos concentremos en números que son muy simples. Primera cuestión, digamos, en la parte superior tenemos el estado de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre del 2021. Como estoy trabajando el área, digamos, marco en negro lo referido a los movimientos del ejercicio, ¿sí? Para que nos concentremos en lo siguiente, digamos. Había cerrado con un patrimonio neto del ejercicio anterior de 2.000 pesos, que pasa a ser el patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, ¿sí? La única modificación que voy a tener en cuenta, digamos, porque me va a ser relevante en relación al área, es que el resultado del ejercicio anterior fue de 500 pesos, ¿sí? Acá estoy poniendo 2020, ¿sí? Por eso es el anterior. Prescindo todas las partidas intermedias, porque lo que me interesa es que veamos el resultado del ejercicio, y el patrimonio neto, ¿sí? Es de 2.000 pesos, ¿no? Por diferencia entre activo y pasivo. Esto sería antes del área, ¿no es cierto? Antes del área. Bien, cuando nosotros introducimos el área en la información, ¿qué partidas se van a ver modificadas? Bueno, en primer lugar, va a aparecer esta línea dentro de los saldos al inicio del patrimonio neto, digamos, continuación, que es la línea de modificación. Esta línea, de paso aclaro, si yo no tengo área, digamos, puedo evitar estos dos elementos de modificaciones al inicio y saldo al inicio modificado, digamos, ¿sí? Una cuestión, digamos, de economía de presentación, digamos, no sumar, digamos, alguna interferencia, ¿sí? Si no tengo, puedo obviarla, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que voy a corregir? Con este área, ¿sí? El patrimonio neto al inicio, ¿sí? Los saldos al inicio, los presento tal cual surgían del ejercicio anterior, ¿sí? El actual 2.000 al inicio y el anterior tenía un saldo de 1.500. ¿Qué es lo que se modifica? Como la modificación proviene del ejercicio anterior inmediato, voy a corregir el patrimonio neto al inicio del ejercicio actual en 650 pesos. Eso hace que el patrimonio neto al inicio modificado sea de 1.350 pesos, ¿sí? Ese numerito, digamos, el patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, tiene que ser congruente con el patrimonio neto que yo voy a exponer al cierre. Y este es un error muy común, digamos, que no nos coincida este elemento, el patrimonio neto al cierre, con el patrimonio al neto al inicio.
este patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior debe ser ya corregido, tiene que ser expuesto corregido. Para que ello sea posible, digamos, como ese patrimonio neto antes era de 2.000, para que ello sea posible, lo que tengo que corregir es el resultado del ejercicio, que acá era 500 pesos, ¿sí? Si lo recuerdan, en 500 pesos, y ahora es de 150 pesos negativos, ¿sí? Para que eso sea, digamos, congruente, además de esa modificación en la columna del estado de evolución del patrimonio neto, ¿qué es lo que tengo que corregir? Las cifras de las cuales provienen esos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien, las cifras de las cuales provienen los estados de los cuales provienen esos importes. Por caso, en el estado de resultados comparativos, ¿sí? Fíjense, reitero, estoy 2020 acá, ¿sí? No tengo la columna del 2021. Comparativamente, voy a corregir dentro del estado de resultado un mayor gasto en concepto de ingresos brutos, ¿sí? Para que el resultado del ejercicio sea readecuado a lo que debería haber sido si yo hubiese presentado correctamente esa declaración jurada impositiva, ¿sí? De esa manera me coinciden los 150 del resultado del ejercicio que tengo en el estado de evolución con los 150 negativos que tengo en el estado de resultado. Y por otro lado, ese patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior tiene que ser coincidente con el patrimonio neto del ejercicio anterior que surge del estado de situación patrimonial. Por lo tanto, también voy a readecuar las cifras comparativas. En este caso, voy a incorporar dentro de las deudas fiscales una mayor deuda fiscal de 650 pesos que me va a incrementar el pasivo en 650 pesos y va a permitir que ese patrimonio neto sea coincidente. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Marco, por ahí para algunos son cuestiones elementales, pero no dejan de ser errores habituales en este sentido, ¿sí? Reitero la necesidad de coincidencia en estos elementos, y esta coincidencia también tiene que ser, es muy relevante cuando hacemos el ajuste por inflación. Reflexión de este caso. En este caso, el AREA tuvo el origen en un ejercicio inmediato anterior, o sea, lo tengo circunscrito al ejercicio anterior. No hay nada de un ejercicio más anterior al anterior, ¿sí? Entonces, el AREA se va a exponer como una modificación al patrimonio al inicio del ejercicio actual. Nada tengo que exponer en el ejercicio anterior, ¿sí? En el saldo al inicio del ejercicio anterior. Pero en la columna comparativa corrijo el resultado del ejercicio anterior, como así también en el estado de resultado, ¿sí? Deberé corregir las causas tal cual lo mostramos recién. Hernán. Sí, Lucas. Permitime hacer una aclaración con respecto al estado de flujo de efectivo. Bien. Tenemos muchos casos en los que incluyen el área en estado de flujo de efectivo porque no les cierra, pero es porque cuando hacen, por ejemplo, en el método indirecto la comparación de los saldos del ejercicio anterior con el de este, para determinar, por ejemplo, la diferencia que en el ejemplo tendríamos en impuesto al ingreso bruto a pagar, no lo hacen con los saldos viejos sin actualizar. Entonces ahí no tienen la variación corregida y lo ponen como una línea de área. Entonces lo que tienen que hacer cuando se hace el estado de flujo de efectivo, tienen que comparar el saldo ajustado del ejercicio anterior con el saldo de este ejercicio y ahí van a tener la variación ya ajustada por el área, sin necesidad de incorporar una línea área en la columna de este año. Perfecto, perfecto. Sí, bien, Lucas, muchas gracias por la aclaración. Bueno, acá en el segundo caso tenemos el mismo ajuste, ¿sí? También de 650 pesos, pero con esta particularidad, que en vez de ser del periodo 2020, es del periodo 2019. Si mantuve los mismos importes, ¿sí? Pero con la particularidad que me fui un año más atrás, es decir, estoy yendo a un ejercicio previo al anterior, ¿sí? Previo al anterior. Estoy corrigiendo 2019. El ajuste, digamos, es el mismo, ¿sí? El ajuste contable. AREA, impuesto a los ingresos brutos a pagar.
Lo que me va a cambiar es la información que yo adecuo comparativamente. Y ahí que tenemos, que en el estado de situación patrimonial, sí voy a readecuar nuevamente la cifra de las deudas impositivas por 650 pesos. Pero en el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados no voy a tocar el resultado del ejercicio anterior, porque en realidad esto me está impactando en un ejercicio previo al anterior, ¿sí? Previo al anterior. Y lo que sí me va a cambiar es la forma en que yo lo tengo que exponer en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, reitero, tengo el mismo ajuste contable, pero tengo cambios en la exposición, ¿sí? ¿Cuáles son esos cambios? El ejercicio antes del área es exactamente el mismo. Recuerden estas cifras. Patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, 2.000 pesos, y patrimonio neto al cierre del ejercicio actual, el mismo, ¿no es cierto? Siendo el resultado del ejercicio 500 pesos. Si yo ahora le computo el área, lo que estoy modificando es ese saldo al cierre del anterior, que es el inicio actual, en 650, y me va a quedar ese patrimonio neto inicial en 1.350, de la misma manera que teníamos en el primer caso, ¿sí? Pero guarda con la forma de exponer. ¿Por qué motivo? ¿Sí? Porque al provenir de un ejercicio previo al anterior, digamos, la forma en que yo expongo esa modificación en el estado de evolución del patrimonio neto y en el de resultados es diferente. Recuerden que en el caso anterior, esa corrección de los resultados no asignados de 650 pesos, ¿sí? Únicamente estaba originada o expuesta en el ejercicio actual, ¿sí? Sin embargo, como proviene de un ejercicio previo al anterior, yo lo que tengo que corregir no es solamente el ejercicio actual, sino el inicio del ejercicio anterior, ¿sí? Que lo estoy exponiendo con las mismas cifras que yo venía exponiendo, ¿sí? Entonces, esos 650 pesos van a figurar tanto en al inicio del ejercicio anterior, tanto corrigiendo el inicio del ejercicio actual, ¿sí? De esa manera, ¿qué tenemos? Que sin tocar el resultado del ejercicio anterior, que era de 500 pesos, ¿sí? Yo llego a la correcta exposición de ese patrimonio neto corregido de 1.350 pesos, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque el estado de resultado anterior, ¿tengo algo que corregir? No, ¿sí? No tengo nada que corregir porque ese ajuste, en este caso, es del 2019, ¿sí? No del 2020. Entonces, el resultado del ejercicio anterior se mantiene invariable. ¿Dónde se ve el impacto? En la columna de ejercicio anterior. Lo que sí va a mantener su corrección, su adecuación, van a ser dentro del pasivo las deudas fiscales por 650 pesos para que el patrimonio neto, ¿sí? De 1.350 sea coincidente con ese patrimonio neto corregido, ¿sí? De 1.350 pesos. Se nota la diferencia, digamos, si nosotros comparamos, la diferencia con el caso anterior pasa por la exposición, digamos, de esos resultados no asignados corregidos en el ejercicio anterior. Bien, conclusión de esta situación es que al tener origen en un ejercicio previo al inmediato anterior, el área se expone como una modificación al patrimonio neto del ejercicio actual, pero también como una modificación al patrimonio neto del ejercicio anterior. Y el resultado del ejercicio anterior comparativo no sufre modificación alguna, ¿sí? El tema está que, en general, digamos, muchas correcciones de ejercicios anteriores se originan en ejercicios más allá del anterior y tienen impacto tanto en el más allá del anterior como en el anterior, ¿sí? Por ejemplo, un error de amortizaciones, digamos, o algún tipo de corrección que yo la voy arrastrando. Entonces, tengo que separar, siempre que sea factible, ¿sí? ¿Qué parte del efecto del área se imputa al ejercicio anterior y qué parte al ejercicio previo al anterior? Entonces, acá para terminar de torturarnos esta mañana, la siguiente situación.
en agosto del 2021 detecto dos errores. Uno en la declaración jurada del 19 y otro en una declaración jurada del 2020. ¿Sí? Y las rectifico ambas en el 2021. La del 2019 es la misma esa de 650 pesos, ¿sí? Pero la del 2020, ahora le pusimos 11 del 2020, tiene una diferencia de 400 pesos, ¿sí? Bien, en ese caso, el ajuste, digamos, contable sigue siendo el mismo, nada más que acá con otro importe, ¿no? En agosto del 2021, ¿sí? Imputo AREA, 1.050 pesos, y acredito mayor impuesto a los ingresos brutos a pagar por 1.050 pesos, ¿sí? Ahora, el problema viene por la exposición, porque de esos 1.050, una parte tienen origen en el ejercicio inmediato anterior y otra parte vienen más allá del anterior, ¿sí? De más allá del anterior son los 650 pesos y 400 son del ejercicio inmediato anterior. Partimos exactamente de la misma situación inicial, con un patrimonio neto de 2.000, que en este caso se va a reducir ¿en cuánto? En 1.050 pesos, ¿sí? Ese es el efecto que tenemos sobre el patrimonio neto, ¿sí? Una reducción de los resultados no asignados de 1.050 pesos, ¿sí? De modo que el patrimonio neto, la certeza que nosotros tenemos que tiene que ser 950 pesos, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo muestro ese efecto sobre el patrimonio neto y los distintos elementos patrimoniales y de resultado? Bueno, primera tarea, digamos, es ese ajuste acumulado de 1.050, es ponerlo con dos orígenes. Una primera parte se va a originar en el ejercicio previo al anterior y son esos 650 pesos, ¿sí? Y eso es lo que expongo en la columna del ejercicio anterior. Ahora, en la columna del ejercicio actual, yo tengo que necesariamente considerar tanto el resultado corregido del ejercicio anterior como el del ejercicio previo al anterior. ¿Por qué? Porque yo no cambio estos saldos iniciales. Estos saldos iniciales son tal cual yo los obtuve del balance anterior, ¿sí? Por eso es 1.050, que es la suma de 650 más 400 pesos, ¿sí? Ahora bien, esto no tenemos duda, es 950, pero tenemos que llegar a esa misma cifra, ¿sí? Expuesta en el patrimonio neto al cierre anterior. Para que eso sea posible, tengo que readecuar los 500 pesos que tenía del ejercicio anterior al resultado corregido, como si esa liquidación de noviembre del 2020 se hubiese efectuado en el importe mayor en 400 pesos. Eso implica que en el estado de resultados yo corrija el resultado consignando 400 pesos más dentro de los gastos, reduciendo entonces el resultado de 500 a 100 pesos, y de esa manera es coincidente el resultado del estado de resultados comparativo con el resultado que tengo expuesto en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Por la parte del estado de situación patrimonial, incorporaré las deudas fiscales, ¿sí? En este caso por 1.050 pesos, ¿sí? Como forma comparativa, porque es una deuda que yo vengo arrastrando, ¿sí? De esa manera, el estado de situación patrimonial arroja un patrimonio neto de 950 pesos, coincidente con el patrimonio neto, digamos, que tengo expuesto comparativamente en el estado de evolución, ¿sí? Bueno, vamos ahora a concluir entonces. En relación a esto, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que el AREA tiene su origen en dos ejercicios, ¿sí? 400 pesos en el ejercicio inmediato anterior y 650 pesos en el ejercicio previo al anterior. Entonces el AREA lo vamos a exponer como una modificación tanto al patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, por el total, 1.050, como también en la parte que le corresponda al ejercicio anterior al actual, previo al anterior, por la parte que se había originado en esos ejercicios, en este caso 650 pesos. Pero el estado de resultado únicamente, ¿sí? Corregimos el comparativo por la parte del AREA que se devengó en dicho periodo, que serían los 400 pesos. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No hay nada por ahora. Bueno, entonces avanzamos, se nos extendió un poquito, pero bueno. Vamos entonces ahora al segundo tema que nos convoca hoy, y es el de la reexpresión a moneda homogénea de las partidas del patrimonio neto. ¿Sí? Nosotros dentro del estado de evolución del patrimonio... ¿Puedo hacer un comentario, Diego? Sí, Marcelo. No, digamos, a mí lo que me queda haciendo ruido es, primero, digamos, el informe del auditor, en este caso, de los balances 2018 y 2019 que corregimos y a donde habíamos emitido un informe limpio. Lo otro es que los accionistas se llevaron dividendo por un resultado positivo, que ahora es negativo. Ni hablar si el ajuste provino de ingresos brutos y vos habías deducido honorarios en la declaración jurada por un resultado impositivo positivo, que ahora se formó negativo. Por eso, por ahí, digamos, en la práctica, estoy como más del lado de reconocer como un acontecimiento nuevo, que yo no tenía ese dato en el 2018, y reconocer un gasto del ejercicio propio, digamos. Digamos, como otro argumento más por el cual por ahí soy reacio a reconocer un área así fácilmente, digamos, por alguna manera. Sí, ni hablar, porque digamos, también estamos dejando expuesto alguna, digamos, inconsistencia en nuestro trabajo de auditoría. Ni hablar, a ver, está contemplado en la norma la posibilidad de ajustar efectivo, ¿no es cierto? Y uno diría, de repente que me encontré fondos, ¿sí? Claro. ¿Cuál es el origen? El tesorero de esa cooperativa. No, porque, a ver, para que aparezca un activo, la contrapartida es o la plata, ¿no es cierto?, viene de los accionistas o viene de ingresos, digamos. Y si yo estoy detectando fondos, digamos, que no tenía contabilizado, es porque hay ingresos omitidos también. Entonces, entiendo tu preocupación, digamos. Acá lo estamos exponiendo, obviamente, con casos extremos, muy simples, ¿no es cierto?, pero después entra en juego esa, ¿no es cierto?, esa cintura un poco profesional, digamos, que uno necesita un poco para poder interpretar correctamente la situación, pero no hay duda que hay consecuencias, digamos, de otra índole, digamos, cuando uno está digamos, computando un ajuste de resultados. Sí, la por norma eso nos dice, bueno, esto no afecta a las decisiones, digamos, por eso el proceso de auditoría no es perfecto, digamos, y está sujeto a que se te escape algo. Sí, Lucas, perdón. No, en ese sentido también siempre nosotros recalcamos la importancia de la nota del área, porque por ahí tenemos el caso de que hacen una área y no se explica ninguna nota a qué corresponde o qué se está ajustando o por qué se hace. En ese caso también es información importante que estamos hablando de caso extremo, de que pase de un resultado positivo a un resultado negativo, de que se hayan distribuido utilidades, honorarios, etc. Pero en ese caso me parece importante una buena redacción de una nota explicando los motivos, qué es lo que pasó, también este hecho de si se distribuyó utilidades y no hubiese correspondido, y también lo tiene el auditor la herramienta de informarlo en su informe, ya sea con alguna salvedad o con un párrafo de énfasis, donde enfatiza esa nota que está en los estados contables. Perfecto. Bien. Javier le levantó la mano. Sí, buen día a todos, por las dudas, si nos saluda a algunos. Ahí concreto, Hernán, en una parte cuando vos haces los ejemplos de posible utilización del área, mencionás el primer ejercicio donde se inicia el método del impuesto diferido. Sí. Sería lo mismo, me parece que en algún momento lo discutimos por un caso puntual con Lucas, el caso del primer ejercicio donde discontinuamos la aplicación del método. Sí, por el cambio de la aplicación de una norma, sí, sería el mismo. Gracias. De nada.
Sí, sí, en ese caso de discontinuación lo que habíamos hablado con Javier era que también tenía que aplicar un área, dado que se venía reconociendo una pérdida en distintos ejercicios, si es un pasivo por impuesto diferido. Si fue un pasivo por impuesto diferido, en distintos ejercicios se fue reconociendo una pérdida, que después al cambiar el criterio, esa pérdida, bueno, tendríamos que ajustar, ya sea la que reconocimos en el ejercicio anterior, dentro del estado de resultado del ejercicio anterior, y la que se fue reconociendo en ejercicios anteriores al anterior, en el inicio del comparativo, como mostró Hernán. Bien. Bueno, no sé si hay algo más, si no continuamos para que no se nos extienda, por ahí disculpen la extensión, pero bueno, está bueno también que haya lugar para que ustedes puedan expresar sus dudas. Bien, decíamos, el estado de evolución del patrimonio neto nos muestra, por un lado, los componentes, principalmente de dos grandes grupos, aporte de los propietarios y resultados acumulados. Pero en otro plano del estado de evolución del patrimonio neto, adelanto una diapositiva, ¿no es cierto? Después vuelvo para atrás. Nosotros tenemos, digamos, las columnas, los distintos elementos que lo componen, pero luego tenemos, ¿sí?, en filas, las modificaciones que se producen a lo largo del ejercicio. Algunas modificaciones por decisiones asamblearias, societarias, y otra modificación, digamos, que está siempre presente, que es la, digamos, del resultado del ejercicio, ¿no? Una modificación cuantitativa, positiva o negativa en el patrimonio neto. Ahí, esto no tiene que ver con el tema en sí, pero lo pongo porque a veces están los modelos y es el tema de los honorarios de directores y síndicos como distribución de utilidades. Ellos tengan presente que si bien es una práctica que está muy arraigada desde el punto de vista normativo, digamos, está previsto en la RT 41, y ya, digamos, hay consenso doctrinario, los honorarios de directores y síndicos deberían ser considerados un gasto devengado en el ejercicio, provisionado en todo caso, ¿sí?, y no considerado una distribución de utilidad del ejercicio, ¿sí? No es un tema que vamos a trabajar hoy, quizá puede ser objeto de otro ciclo, digamos, para incluirlo, pero se los dejo porque esto, bueno, ya aparece en varias capacitaciones, pero se sigue viendo, por distintos motivos está, sí, pero bueno, lo menciono acá. Vemos que dentro de esas modificaciones, de esas variaciones que se producen a lo largo del ejercicio, nosotros podríamos distinguirlas en dos tipos. De índole cuantitativa, es decir, que modifican el importe del patrimonio neto, o sea, su cuantía, y cualitativas, que son cambios que se dan en la composición del patrimonio neto, pero no en su cuantía total. Son transferencias entre distintos elementos del patrimonio neto. Dentro de las cuantitativas tenemos aquellas que implican relación entre los socios con la sociedad, es decir, sea que se produzcan aportes de distinto tipo y retiros por parte de los propietarios. Y otra modificación cuantitativa la constituye, como ya mencioné, el resultado del ejercicio. Dentro de las cualitativas tenemos aquellas que implican, por ejemplo, la capitalización o el hecho de reservar ganancias, ¿sí?, sea porque provienen de obligaciones legales o voluntad del ente, la absorción de pérdidas, ¿sí?, y otro tipo de movimiento que implique, digamos, intercambio entre distintos elementos del patrimonio neto. Esta clasificación, ¿por qué la tomamos acá? Porque dependiendo si estamos hablando de una variación cuantitativa o cualitativa, ¿sí?, de esto va a depender la fecha de anticuación que vamos a tomar para la exposición en el estado de evolución del patrimonio neto. Acá retomé algunas pautas que ya están en un documento técnico, lo tienen dentro del material, dentro del software profesional de Secretaría Técnica, y tiene que ver con lo siguiente. Primera cuestión, ¿sí?, ¿en qué unidad de medida tienen que estar expresados los saldos iniciales en el estado de evolución del patrimonio neto? Es decir, la primera fila del estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, como norma, es decir, todos los componentes del patrimonio neto al inicio del ejercicio tienen que estar
ya expresados en moneda de cierre, perdón, del ejercicio actual. ¿Sí? Es decir, que los que están expresados en moneda del ejercicio anterior tienen que reexpresarse con el coeficiente de reexpresión anual que conocemos como coeficiente de punta a punta, es decir, la inflación del ejercicio. Y no deberíamos incluir en el estado de evolución del patrimonio neto alguna línea del tipo ajuste por inflación del ejercicio o ajuste RT6, digamos. No, deberíamos ya arrancar con las cifras, digamos, reexpresadas en moneda homogénea. Moneda homogénea al cierre del periodo que estamos informando. Es decir, si yo estoy informando el ejercicio N1, ¿sí? N1, todas las cifras iniciales que provienen del ejercicio N0 anterior tienen que ser reexpresadas en moneda del ejercicio N1, ¿sí? Del ejercicio actual por el cual estamos informando. De modo que no deberíamos dejar expuesto alguna línea que contenga información en moneda de otro momento y una línea de ajuste, ¿sí? Esto puede ser que muchos de nosotros lo sigamos haciendo porque en su momento arrancamos haciéndolo así. La realidad es que cuando aplicamos por primera vez el ajuste, había tantos ajustes, había un ajuste, digamos, que tenía el carácter de área, otro que era el del ejercicio, entonces, digamos, hasta visualmente, digamos, nos parecía más natural, digamos, que quede expuesto, pero la realidad es que no debería haber en la información contable partida expresada en moneda de distinto momento, excepto, digamos, la admisión que tenemos de que el capital mantenga su condición de, digamos, a su valor nominal, ¿sí? Esa sería la única excepción. Esto lo que tenemos que destacar es que esos saldos del ejercicio anterior, ¿sí? De la columna comparativa, van a ser reexpresados también de punta a punta para que de esa manera el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior no coincida con el patrimonio neto al inicio del actual ya en moneda homogénea, ¿sí? Un posible error habitual es esa falta de coincidencia que además nos deja expuesto, ¿sí? Que muchas veces hubo un error en el proceso de reexpresión, ¿sí? Si tenemos mal eso, muchas veces causa de que hemos hecho mal la reexpresión de las partidas y por lo tanto también tenemos mal el resultado del ejercicio. Así que mucho cuidado cuando tenemos alguna diferencia de ese tipo, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario sobre esto? No, nada, no. Bueno, respecto a cómo deben, porque hasta ahora hablamos de las partidas al inicio, ¿no? Y las comparativas. Dijimos, todo eso de punta a punta, ¿sí? Todo eso de punta a punta. Respecto a las partidas, digamos, que reflejan movimientos, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, acá es importante destacar si se trata de movimientos de índole cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Por norma, digamos, y en esto tenemos una guía de aplicación de ajuste por inflación de FAPS en primera parte, donde hay mayores ejemplos, pero como regla tenemos que tomar lo siguiente. Si nosotros estamos computando un movimiento de tipo cualitativo, es decir, de movimiento interno entre los componentes del patrimonio neto, como por ejemplo la reserva legal, ¿sí? Que implica una deducción de los resultados no asignados para imputarla a la reserva legal, estamos hablando de un movimiento cualitativo. En ese caso, la fecha de anticuación, ¿sí? Para el cómputo de la reserva va a ser la fecha de cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Es decir, si bien yo digamos, en la asamblea o en la reunión de socios, la reserva se va a constituir por el importe que surge del balance, y ese es el importe que figura en actas, ¿sí? Cuando yo lo tenga que computar ese movimiento en el estado de evolución del patrimonio neto, lo voy a computar ajustado de punta a punta. Es decir, lo voy a estar mostrando no en la moneda del momento de la asamblea ni el momento anterior, sino expresado, digamos, en moneda de cierre del ejercicio actual, tomando como base para la reexpresión el cierre anterior, ¿sí? Ahora bien, hay una cuestión referida a los movimientos cuantitativos, ¿sí? Que tiene que ver, sea que los socios realicen aportes o bien que
se lleven dividendos o bien utilidades, ¿sí? En este caso, ¿sí?, la reexpresión de esas partidas se va a producir desde el momento, ¿sí?, en que se produce el hecho, ¿sí?, a través de la fecha de asamblea o reunión equivalente. En el caso, por ejemplo, de los dividendos, ¿sí?, ¿cuál es la cuestión? Todo esto también pasa por considerar cuáles son los resultados que se tratan en la asamblea, ¿sí? Excepto por ciertos entes que están dentro de la órbita de la CNB, ¿sí?, contemplado en la resolución 777/18, que les indica que para tratar los resultados deben realizar un ajuste hasta la fecha de la asamblea, el resto de los entes no trata otros resultados más que los que surgen del balance del ejercicio anterior. Por lo tanto, al momento de tratar, por ejemplo, una distribución de resultados, se está trabajando con unas cifras, digamos, que ya han estado expuestas a la inflación por un periodo. Y en la medida que más se dilate la fecha de asamblea, es decir, de la decisión, de la fecha de cierre, digamos, va a haber un desfasaje que va a provocar, digamos, un perjuicio para el socio, ¿sí?, porque la sociedad, digamos, no le va a reconocer el efecto inflacionario sobre los resultados del cierre anterior hasta el momento de la asamblea. Entonces, cuando nosotros reexpresamos en el estado de evolución de patrimonio neto, lo hacemos desde la fecha de asamblea en la que se dispone dicha distribución. ¿Qué consecuencia trae esto? Digamos, la consecuencia que nos trae es que, como dice acá esta pregunta, dice, ¿es correcto que en ciertas ocasiones el ente haya dado un destino a la totalidad de los resultados no asignados del cierre anterior y aún así la cuenta tenga un saldo remanente? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, en asamblea se trata el resultado del ejercicio anterior, ¿sí? Reserva legal, reserva facultativa, lo que fuera, y dice vamos a distribuir el resto en concepto de dividendos, ¿sí? Y distribuye todo el resultado. Cuando nosotros vamos a hacer el ajuste por inflación de estas partidas y lo ponemos en el estado de evolución del patrimonio neto, nos pasa que hacemos el mayor de la cuenta resultados no asignados y nos queda con un saldo, ¿sí? Y esto es motivo de consulta. ¿Cómo puede ser que me quede si yo distribuí todo? Bueno, esa diferencia que nos queda, digamos, ese remanente, es lo que Torres llama una retención indirecta de utilidades, ¿sí? Es decir, al demorarse la distribución de esos resultados, ¿sí?, que se los estoy asignando en base a un importe nominal, ¿sí? Perdón, no nominal, perdón, en moneda, digamos, de otro momento, ¿sí?, la sociedad se está beneficiando, digamos, con el efecto inflacionario sobre esas utilidades y se las está negando a los accionistas, ¿sí? Entonces, eso que nos queda, ese remanente, digamos, es la inflación a la que fueron expuestas esas utilidades en el plazo que transcurrió entre el cierre anterior y la fecha de la asamblea, ¿sí? Yo acá, perdón, voy a dejar un ratito de compartir. Lucas, si estás de acuerdo, viste que está previsto el Excel. Sí. Si te parece que lo distribuyamos, está con la solución, ¿sí?, para no hacer tan extenso el encuentro, ¿estás de acuerdo? Dale, porque sí, la sí. verdad que sería faltarle un poco digamos, al compromiso que hacía la brevedad. Le vamos a hacer llegar, digamos, un caso, digamos, que está en Excel, muy simple, pero donde tenemos para aplicar, digamos, el ajuste de las partidas, ¿sí?, y de las partidas iniciales y los movimientos, ¿sí?, con índices muy simples, digamos, con números muy elementales, pero que dejan en evidencia esta cuestión. En todo caso, si llegan a tener alguna duda, la pueden, digamos, hacer llegar por correo electrónico, no hay ningún inconveniente, pero la realidad es que desarrollarlo ahora se nos haría por ahí muy extenso. No sé si alguien quiere... Si no mal recuerdo, el Excel, el caso tiene, bueno, el caso propuesto y tiene la solución también, ¿no? Tiene todo y tienen para practicar, digamos, intentando uno y para después, digamos, ver la solución, ¿sí?
no sé si quieren alguna consulta en particular, algo que les haya surgido sobre el proceso, esto que comentamos de los resultados, digamos, no asignados, no sé. No, no hay nadie que haya levantado la mano. Bueno. O fue muy claro o están muy mareados, una de dos. Sí, o fue mucho para una jornada. Capaz que con el área ya estaba. Les robamos un minuto más, ¿sí? Les robamos un minuto más con lo siguiente. Al momento de presentar trabajos, ¿sí? Hay un ítem que ustedes pueden consultar, que es el checklist de legalizaciones, ¿sí? Ese es un detalle de distintos aspectos a considerar, digamos, que nos sirven de control previo de los trabajos, con algunas cuestiones, digamos, que nos sirven tipo luz de alerta, digamos, al momento en que nosotros preparamos los balances, que por ahí, digamos, siempre en el apuro podemos estar olvidándonos de algo, ¿sí? No dejen de consultarlo, si no es a través de cuando generan la boleta, ¿sí? Acá lo tienen marcado, en naranja, y si no, también lo van a encontrar dentro de los documentos de Secretaría Técnica, ¿sí? Como control previo de los trabajos a legalizar. No sé si alguno lo ha utilizado, pero es una herramienta bastante interesante. Incluso en la revisión han trabajado distintos colegas, digamos, que hacen ejercicio de la profesión también, como para poner un poco la mirada desde ese lado. Y los invito, digamos, a aquellos que necesiten, que tengan alguna duda puntual sobre, bueno, cualquier cuestión en materia de contabilidad y auditoría, que hagan uso del servicio de asesoramiento, ¿sí? Que pueden sacar turnos en el menú de legalización y matrículas, agenda de consultas, los días martes y viernes, con mucho gusto vamos a estar, digamos, atendiendo y tratando de resolver estas inquietudes. Bueno, de mi parte, gracias. Fernando. Sí, buen día. Yo tengo una consulta que ya te la he hecho de manera personal, y es el tema de el bendito cambio que tenemos ahora en la alícuota de impuesto a las ganancias de sociedades y cómo afectan el saldo de la cuenta de impuesto diferido al cierre del ejercicio, en el cual si existiría la posibilidad de que vaya AREA, pero lo veo prácticamente imposible a atribuirlo. ¿Vos qué enviarías, AREA? No, y lo que pasa es que el saldo de impuesto diferido, cuando yo tengo que ver las partidas pendientes de revertir por la tasa del impuesto, me va cambiando de manera continua. Sí. Y en verdad, tenés un problema de huevo a la gallina cuando calculás el impuesto y cuando calculás el saldo de impuesto diferido, digamos, tenés que empezar a ver si lo haces por interpolación y tanteo o algo por el estilo para que te quede exacto. No queda nunca exacto el saldo de la cuenta impuesto diferido por lo pendiente a revertir, por el tema de que la alícuota no es fija. Sí, exacto. Bueno, acá el colega Fernando está comentando, por ahí para los que no están tan en tema, un problema que tenemos ahí ahora, y en realidad, digamos, es un problema que tiene que ver con la modificación de la ley de impuesto a la ganancia, que establece alícuotas progresivas. Eso hace que la alícuota, digamos, de nosotros anteriormente para la aplicación del método de impuesto diferido aplicábamos una alícuota única, ¿sí? Y todas las reversiones futuras que esperábamos de los activos y los pasivos por impuesto diferido las hacíamos determinando esa alícuota. Hoy esa alícuota no la conocemos, es decir, podemos conocer la actual, pero no conocemos las que se van a aplicar a futuro. Entonces, un problema, digamos, es, en primer lugar, hay que determinar una alícuota promedio, digamos, porque tampoco va a ser la que nos vamos a aplicar, y eso nos llevaría a la necesidad de tener que estimar a futuro, en base, ni siquiera a las ganancias contables, digamos, en base a la ganancia impositiva que va a tener el ente, digamos, cuál va a ser la alícuota que se le aplicaría en los ejercicios futuros, ¿sí? En los cuales se reviertan esas diferencias por impuesto diferido. Tengo entendido, digamos, por lo que vengo escuchando, que desde Federación van a preparar alguna norma, digamos, un documento para simplificar esta cuestión y decir, bueno, aplicamos esto y lo resolvemos de esta manera. Pero es realmente, sí, es una inquietud que está apareciendo ahora mucho, porque, bueno, muchos están cerrando los ejercicios, digamos, con este cambio de alícuota.
Sí, Hernán, No sé, en ese Lucas. sentido, sí, rescaté un par de opiniones en ese sentido, porque sí, es como hacer un poco de futurología, en el sentido tanto de la alícuota como de los resultados, porque va a depender de los resultados posteriores, de los resultados del ejercicio del Exacto. futuro. Por ahí lo que escuché que recomendaban es hacer de una proyección, por lo menos del resultado del ejercicio siguiente, tomar la alícuota que le correspondería en función a ese resultado y tomar esa proporción, ese porcentaje para los siguientes ejercicios, que también no va a ser el real, pero bueno, no se puede llegar a proyectar en este país. Ya proyectar un año es hacer un poco de magia. Y ni siquiera podemos proyectar tener la misma ley impositiva. Así que, pero bueno, Y se supone que los montos imponibles tendrían que ir actualizándose también, con lo cual siempre te va a caer en la misma escala que estás hoy, se supone. Pero bueno, no deja de ser una estimación más a la que vamos a tener que recurrir. Perdón. Pero bueno, pero no va a AREA, no hay nada que iría a AREA, va todo a la pérdida del periodo, digamos, porque si no... Sí, porque yo entiendo que es un cambio de... Sí, hay un artículo publicado en Reuters de Carlos Torres y menciona a Hernán Casinelli, que se acuerdan que en el 2018 ya pasó, que bajamos a la tasa del 25, después al 30, y para los que ya venían aplicando el método del impuesto diferido, esto ya sucedió. Y bueno, en ese momento ellos proponían que el efecto del cambio de la tasa en la evaluación de los activos y los pasivos por impuesto diferido es resultado del periodo y no un área. Sí, por un cambio de condiciones, digamos, así que claro. Entiendo que es más natural que así sea. Bueno, si les parece, hacemos eso con el material, circularizamos el material, digamos, de la presentación, que incluso en el material hay un caso más de AREA, con amortizaciones y bueno, un poquito más complejo, que lo sacamos para que tampoco sea tan cansador, y bueno, y adjuntamos ese Excel con el caso práctico. Bueno, a mí me gustaría sintetizar un poco lo de la AREA, que es lo que fuiste exponiendo, Hernán, en función a las observaciones que nosotros tenemos en el sector de legalizaciones, que están referidas específicamente a tema de nota. Es muy importante que se refleje en nota a qué corresponde la AREA, porque por ahí aparece la AREA solo, es una modificación a un resultado de ejercicios anteriores, y es muy importante que se explique cuál fue el motivo de esa AREA. Y bueno, todo el desarrollo posterior de lo que quiera hacer el profesional es libre, pero siempre tiene que estar la explicación de cuál fue el origen de ese área. Y después lo otro muy importante que vos mencionaste durante la charla es ese paso inicial de hacer la diferenciación temporal, de ver cuánto afecta al ejercicio anterior, que te va a afectar el resultado del ejercicio anterior en el comparativo, y después el resto es todo ajuste, si es ejercicio anterior es del saldo de inicio del comparativo en el estado de evolución. Bien, sí, de acuerdo. Lucas y Hernán, no sé si queda alguna consulta, algún otro tema. Si no, vamos dándole cierre, sobre todo para respetar un poco el tema del horario. Como teníamos el temor, el tiempo es tirano y siempre queda corto. Pero bueno, también nos sirve de experiencia para los próximos encuentros. Creo que quizás hay que comprimir un poco más los temas a tomar y no limitar este intercambio que me parece muy enriquecedor. Así que vamos haciendo un poco camino al andar. La idea, como les decía al principio, es seguir con este ciclo de encuentros. Tenemos una lista larga de temas identificados y bueno, ya les vamos a estar comunicando cuándo haríamos el próximo. Para quienes tuvieron a su cargo el desarrollo, Hernán, y bueno, el acompañamiento de Lucas, les digo que empezamos con la misma cantidad de gente que terminamos, o sea que no hubo deserciones en el camino. Me parece que la iniciativa es válida, les agradecemos a todos la participación y bueno, los esperamos en un próximo encuentro y recordarles lo que dijo Hernán, el material lo vamos a estar enviando y vamos a subir al canal de YouTube también este encuentro para que aquel que quiera repasar alguna de las cosas que se dijeron hoy.
Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias a todos por el acompañamiento. Gracias a todos. Chau, chau.